Ahora exploremos otras visualizaciones. Bien, estas otras visualizaciones las vamos a hacer, por ejemplo, con gráfico de columnas. Y vamos a seleccionar, para este caso, al eje X, una sumatoria de la cantidad, al eje Y, perdón, una sumatoria de la cantidad. Pero en este caso quisiéramos de que se nos muestre dividida en base a la educación del cliente que ha realizado la compra. Por lo cual tendríamos algo tan sencillo y simple como lo que estamos apreciando en este momento. Bien, pero cada vez vamos a ir agregándole más detalles a las visualizaciones. A ver, entonces hago un clic en la hoja y selecciono una nueva visualización para no sobreescribir la anterior. Vamos a acomodar esto acá. Y esta vez voy a repetir el mismo proceso, donde en el eje Y voy a agregar la cantidad. En el eje X voy a agregar la educación. Pero en la leyenda voy a especificar la categoría. ¿Ok? Así, o la categoría de la compra, ¿no? Del producto, perdón. Entonces, acá tenemos el nombre de categoría. Lo vamos a colocar acá. Puedes apreciar de que este simple hecho de haber agregado a la leyenda el nombre de categoría genera que se efectúen especificaciones de segmento, ¿no? Es decir, se segmente la venta acá. ¿Ok? Bien. Ok, ahora vamos a reducirlo, ya que estamos haciendo ejemplos y necesitamos varios ejemplos. Voy a agregar nuevamente un gráfico de columnas y esta vez voy a tomar para el eje Y vamos a considerar para este caso la educación para el eje X, pensándolo bien. Ok, y para las referencias voy a considerar, por ejemplo, en el eje Y, el precio y también el impuesto a las ventas. Con lo cual debemos de tener. Ok, ahora vamos a darle un formato específico al cuadro al gráfico de cantidad por educación. Fíjate que en este momento es de tipo gráfico de columnas apiladas, pero cada uno de los gráficos, aparte de tener una pestaña para dar formato visual al eje, tienen también una pestaña para hacer analítica. Y nos dice que este tipo de gráfico, por ejemplo, puede habilitar línea de constante. Entonces voy a agregar una línea de constante, voy a editar la configuración de este nombre. Por ejemplo, le puedo decir de que sea meta mínima. También voy a expandir línea para indicar que esta meta mínima se muestre, por ejemplo, en el valor de 5000, que ya se está viendo acá a la izquierda. Su color voy a hacerlo un tanto más notorio. Ya está. Transparencia le voy a quitar, le voy a poner específicamente sin transparencia, perdón, sería hacia el otro lado. Ahí está. Y ahora yo quisiera agregar una línea, pero que me muestre el promedio de las ventas. Esa no es una línea constante. La línea constante siempre se va a mostrar en el valor de 5000. ¿Ok? Bueno, entonces, si nosotros revisamos, no hay más opciones acá. Eso me obligaría, por ejemplo, a que pueda revisar otras opciones de visualizaciones, como por ejemplo columnas agrupadas. Si selecciono columnas agrupadas, de inmediato este gráfico no cambia, pero sí
en su opción de analítica, si nosotros revisamos, me da otras opciones, como por ejemplo línea de mínimo, máximo, y también tengo la línea promedio. Acá voy a agregar una línea promedio, se va a calcular en base al campo de la cantidad y vamos a especificar el color. Por ejemplo, para este caso, un color mucho más oscuro, ¿no? Para que sea notorio. Ok. Y ya lo tendríamos ahí. Ok. Entonces, esta sería una segunda configuración de la cantidad por educación. Ahora vamos a agregar un tercer gráfico. En este caso va a ser igual un gráfico de columnas apiladas, donde voy a tomar en cuenta los siguientes datos. Quiero calcular la cantidad de ventas, acá lo tenemos. Bien, pero esta vez quisiera en base a la fecha. Puedo tomar el campo fecha, que de paso se ha jerarquizado en forma automática. Y ya. Entonces, vamos a estirar este gráfico porque podemos apreciar de que se ha activado las opciones de jerarquización. Vamos a activar esto y fíjate que puedo ver la sumatoria por trimestre, por mes, como también el específico que podría ser por día. Pero hay que tener mucho cuidado en esta especificación porque, por ejemplo, acá nos estaría mostrando la sumatoria de ventas, por esto sé que es la sumatoria, ¿ok? De todos los meses de enero. Así que es probable que no me sirva ese cálculo, ¿no? Lo que sí me puede servir sería promedio, ¿no? Un promedio de ventas por meses. Ahora sí, digamos que la información es mucho más entendible, porque yo podría decir que en promedio, en los años que tenemos almacenados en los datos, en septiembre es el mes en que menos se ha vendido, mientras que en diciembre es el mes que más se ha vendido. Bueno, eso aparentemente, ¿no? Porque si nosotros de alguna manera expandimos más el gráfico, podríamos habilitar, por ejemplo, una línea, ¿no? Entonces acá vemos que solamente me da las opciones de líneas de constante. Entonces, podríamos hacer lo mismo que hicimos antes. Cambiarnos a columnas agrupadas y, por ejemplo, pedir líneas de máxima, ¿no? Ok, en base al promedio de las ventas. Ahí está. Y podríamos pedir que esto sea, por ejemplo, de un color oscuro. Ok. Y en ese caso, podemos apreciar de que el gráfico es mucho más significativo. Ahora, si es que tenemos, digamos, problemas con esta visualización debido a la cantidad de datos que se muestra, podríamos pedir que se pase momentáneamente el modo enfoque. ¿Ok? Donde ahora sí podemos ver en detalle de que el promedio de ventas en el mes de diciembre es de 525.22, mientras que en el mes de junio es de 523.18.